Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Los saluda Alberto Pinillos. Estamos ya listos para empezar esta última edición de la semana. Hoy, viernes 12 de agosto, son exactamente las 11 de la mañana con 58 minutos y siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Viviupao TV. El día de hoy vamos a conversar en la edición de la entrevista. Empezamos esta jornada de hoy viernes, siempre con el afán de que ustedes, nuestros televidentes e internautas, puedan tener una visión mucho más amplia de lo que acontece en nuestro país, de esta crisis de gobernabilidad que a todos nos preocupa como ciudadanos, y esa es la intención del programa La Entrevista. Vamos a dialogar el día de hoy con la docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Nuevo Rego, maestra en Derecho Constitucional y también en Derecho Administrativo, como es Emi Vilches Serna, que ya está con nosotros para realizar, repito, un análisis de esta situación de crisis de gobernabilidad que vive nuestro país. Bienvenida, doctora Emi Vilches a Viviupao TV. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Un gusto saludarte y también saludar al público que hoy nos acompaña. Muy bien. Y estos últimos días se han generado pues situaciones bastante polémicas respecto a lo que viene aconteciendo la gestión del presidente de la República, el profesor Pedro Castillo, que desde el inicio de su mandato se ha visto pues opacado eh, como resultado de una serie de denuncias, de investigaciones. Hoy hay sobre él 6 denuncias en el Ministerio Público, acusaciones, y sobre eso vamos a conversar el día de hoy. Obviamente que lo que preocupa es cuál será la salida que tiene que tomar el país para poder superar estos momentos de tanta crisis e inestabilidad política. De su experiencia, doctora Emi Vilches, ¿cuál es su primera lectura que le da estos últimos hechos, el allanamiento que ha habido en Palacio de Gobierno, las denuncias, la entrega de la cuñada del presidente de la República, y que a diario pues se siguen difundiendo noticias, hechos que ponen obviamente la o que desacreditan la reputación y calidad moral de nuestro gobernante? Mira, Alberto, lo miro con preocupación nuestra situación política que va a tener un impacto directo en la situación económica del país. Ya lo tiene y esto ya lo estamos observando y un impacto negativo. Y lo veo con preocupación, también con esperanza, porque veo que algunos sectores responsables ya están asumiendo el rol que deberían de haber asumido desde un comienzo. Tenemos por un lado a la fiscal de la Nación, que está teniendo un rol responsable, un rol bastante acucioso. Hoy tenemos un presidente de la República. Jamás en la historia republicana de nuestro país se ha podido ver que esté en ejercicio, esté cursando 6 investigaciones. Entonces, tenemos a la Fiscalía que está tomando un papel preponderante y responsable, lo cual estoy aplaudiendo. También tenemos un Congreso de la República que tiene que mantenerse firme, pero enfocado en lo que realmente es importante. Creo que han cometido un grave error el Congreso. El Congreso tener esta secuencia de denuncias que no estaban bien fundamentadas solo con el único espíritu de llamar la atención de la población o de la prensa. Esto ha originado todo un problema porque también ha habido un desgaste de la figura del Parlamento que no debería de haber sido así. Y también tenemos pues esas penosos comportamientos inadecuados en donde se pueden gritar, donde demuestran que son parlamentarios que pueden gritar, pero que no tienen esa responsabilidad, no saben comportarse. Y eso distrae de lo que realmente es importante y lo que está enfocado, de lo que está pasando y lo que no debemos de desenfocarnos, que es considerar que la población tenga claro que existe hoy un presidente de la República que al que se le está atribuyendo, ojo, se le está atribuyendo un comportamiento inadecuado por el delito de tráfico de influencias
lavado de activos, organización criminal. No es por actos presidenciales, que es por lo que la Constitución lo blinda, sino son por actos personales, actos que él no está cumpliendo como presidente o producto de su función, sino porque está aprovechándose del cargo, que es muy diferente. La Fiscalía ha hecho bien en investigar, ahora lo tenemos investigado porque se encontró en Palacio de Gobierno $20,000, lo tenemos investigado porque hay nexos que conectan a la familia presidencial, a los cuñados, a la hija que de crianza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es en el fondo el vínculo que tienes, que es su cuñada, así es. Jennifer Paredes, que trabaja con una empresa que es la empresa de los señores Espino, Hugo y Angie Espino, que no tenían la capacidad para poder ganar una licitación pública. Ese es el problema. Es una empresa de 2 personas que no tenía capacidad, no tenía la experiencia, y encima se ve que a estas cuentas personales de estas personas, los hermanos de la primera dama le han hecho abonos. Encima, las obras que han ganado a través de una licitación pública se deben a unas obras de Anguía, donde el alcalde es muy amigo del presidente. Las obras han sido orientadas hacia esta empresa, en donde también ha trabajado la cuñada, hija del presidente de la República. Esos son los hechos reales, en donde vemos claramente que hay una serie de indicios. Ahora, vemos que cuando el Poder Judicial, la Fiscalía, ordena la búsqueda y captura de la señora Jennifer Paredes, el presidente de la República, quien debe de dar y debe de cumplir con su función en hacer cumplir las órdenes y mandatos del poder jurisdiccional, porque él es el ejecutivo, él es quien es cabeza de las Fuerzas Armadas, debe de facilitar el cumplimiento de este mandato. Bloquean, no cumplen, y permite o facilita que la cuñada hija se escape de Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, todos estos hechos son los que realmente deben de ser valorados y no debemos de disiparnos. Ahora, ¿cuál sería la solución? Ahí está, porque perdón, doctora Emi Vilches, hay ahorita dos poderes del Estado que están confrontados, el legislativo y el ejecutivo. Indudablemente, eso no es un secreto para nadie, y teníamos la esperanza que este Congreso, y ahora liderado por la abogada Lady Camones, iba a poner, pues, como se dice, orden, y se abrigaba esa esperanza de que podría nuevamente el Congreso tratar el tema, abordar esta problemática y decidir con los votos la vacancia presidencial. Pero por lo que percibimos, no hay esa actitud, no se ve en el comportamiento del Parlamento que esa sea la salida. Ante esta situación, ¿cuál sería el camino constitucional, legal, que permitiría salir de esta crisis de gobierno, doctora Emi Vilches? Mira, yo creo y tengo la esperanza de que el Congreso redireccione su comportamiento, pero tiene que haber un pacto político de los congresistas. Acá tiene primero que mediar un pacto político, pero un pacto político no se va a conseguir gritándose de un lado a otro. Definitivamente tienen que centrarse, consensuar, conversar. Para la vacancia, solo para presentar la vacancia se necesitan 26 votos. Hasta ahí se puede llegar. Es ahí en donde la presidenta, la doctora Lady Camones, la quien dirige la mesa directiva, tendría que comunicar al presidente que ha sido presentada esta moción de vacancia. Segundo, para admitir la moción de vacancia se necesitan 56 votos. Eso es para admitir. Ahí el presidente tendría que presentarse ante el Congreso. Y finalmente, para ser aceptada la vacancia y vacar al presidente se necesitarían 87 votos. Mira, volvemos al comienzo de lo que te estaba diciendo. Pacto político y ser consecuentes, tener la idea clara, el por qué se está
vacando al presidente o por qué se considera que el presidente debe de salir de funciones. ¿Por qué? Por el problema de corrupción. Y este problema ya lo está enfocando adecuadamente la fiscal de la Nación, o sea, ya está cumpliendo su rol. Ahora, si tú me dices, están los elementos para la vacancia, jamás se pensó desde la creación de nuestra constitución, con la constitución y en toda la república, jamás se pensó que alguna vez, algún día se iba a llegar a esta situación. Por lo tanto, el artículo 113 de la constitución habla sobre la incapacidad. Una de las causales es la incapacidad moral y física. Cuando habla de la incapacidad moral es un término que se incorpora más o menos en el siglo XIX. Entonces, jamás se pensaba en una situación así. Pero si se mediara un pacto político y realmente asumieran la responsabilidad de ver qué es lo que prácticamente está pasando, y con los indicios y el sustento que porque se va a presentar, va a llegar el momento en donde la fiscal de la Nación se presente ante el Congreso de la República. Entonces, yo creo que siendo conscientes de lo que está pasando, debería de llegarse a la totalidad de los votos. Ya vemos a el partido de APP que ha cambiado también ya su visión, ya no hay el proteccionismo al Ejecutivo. Entonces, vamos a ver que ya hay 15 votos que o bueno, 10 creo que ahora ya son, porque ha habido movidas en las bancadas que ya que van a poder formar un solo frente, pero yo creo que lo que se necesita es consenso de los congresistas, un consenso, un pacto político responsable, eh, para poder asumir lo que realmente está pasando, porque no son elementos subjetivos lo que están pasando, son hechos que la Fiscalía está probando. Ojo, para poder ordenar mandatos de detención preliminar es porque hay más que indicios. Y yo Así es. creo, y yo creo que esto va a aumentar porque tenemos a uno de los testaferros, que son de los hermanos Espino, que está de 4 a 5 meses de gestación. Entonces, se pueden acoger al principio de oportunidad y al principio de colaboradores eficaces también. Así es que, bueno, esperemos que esto se fortalezca, que nuestros congresistas asuman que ahora no importa quién sale más en la prensa, necesitan sentarse a conversar, pero respetándose alturadamente, porque el gritarse, eso definitivamente no va a llevar a nada. Lo que tienen que sentar es conversar con respeto, con altura y tomar las decisiones pensando en país, no en sus proyectos personales políticos. Esperemos con que estas buenas intenciones, esta esperanza que abriga, pueda concretarse al interno de los parlamentarios, porque se percibe, como se acaba de manifestar y se ha dicho en reiteradas oportunidades, intereses, apetitos personales, de no querer dejar el poder, porque en una situación figurada, en una situación que se puede dar, doctora Emi Vilches, que proceda, vamos a ser muy optimistas a la tarde de hoy, que se acepte el proceso de la vacancia presidencial. Obviamente que ante esto será aprobado, asumirá inmediatamente la vicepresidenta, que también está obviamente en un proceso de investigación. Sí. Se asume la vicepresidenta, está en un proceso de investigación, lo cual vamos a esperar los resultados, y si es que ella no calificaría y el proceso que está en curso no sale a su favor, tendría que ser la doctora. Correcto, tendría que ser la doctora Lady Camones, quien está obligada a convocar a elecciones, ¿no? Entonces, también tenemos... Y aquí es el dilema, ¿no? Las elecciones son generales, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. Mira, yo creo que ahí va a haber una discusión porque habla de elecciones, no habla de elecciones generales, ni tampoco habla solo de elecciones presidenciales, hay un vacío. Mi interpretación es que se tiene que convocar, yo no convocaría elecciones generales, y te voy a sustentar por qué. Porque lo que hoy está pasando es es la consecuencia de haber quebrado el sistema de manera tan irresponsable.
y haber quebrado cuando se cerraba, se vacaba un presidente, cuando no había las condiciones. Hoy sí estamos hablando realmente de una situación fuerte, pero recordemos situaciones pasadas que se han llevado a extremos, cuando se obliga a Kuczynski a renunciar, por ejemplo, no había todo el sustento que tenía que hacer. Hoy es mucho más fuerte las situaciones y no se logra la mayoría. Entonces, el sistema es un sistema presidencial, no es un sistema congresal, es decir, el Congreso no tiene por qué vacar por vacar, ¿no? Y esto es lo que, en base a que tenían mayoría, vacaron presidentes y se generó toda esta inestabilidad. Ahora nos llevó a tener un presidente que no estaba definitivamente preparado para el cargo, que no venía acompañado de un equipo técnico fuerte, porque ahora vemos que cuando ingresaron a la casa presidencial, había la presencia de 2 ministros que también estaban ahí, según ellos, en reuniones, pero estos ministros no tenían por qué estar ahí, no tenían por qué estar irrumpiendo en las versiones de la fiscalía que estaban interrumpiendo y dilatando que se lleve a cabo esta diligencia, ¿no? Entonces ahí vemos todo lo que se ha formado justamente por generar este caos. Lo que tenemos que nosotros aprender es que es necesario que seamos responsables con la institucionalidad. No podemos quebrar las instituciones por quebrar. Hoy sí Entonces, desde su análisis, doctora Vilches, solamente se tendría que convocar a elecciones para el presidente de la República y los parlamentarios se mantendrían durante su periodo para el cual fueron elegidos. Sí, pero si se llega a un pacto y la situación llega a un extremo, en su defecto podrían también convocar elecciones generales. Aquí constitucionalmente te comento que hay todo una discrepancia. El constitucionalismo constitucionalista me parece que es García Belaúnde. Él habla claramente y dice, no, son solamente elecciones y tendría que ser las elecciones presidenciales. Y lo sustenta porque ahí existe división de poderes, ¿no? Entonces, también hay otras posturas de otros constitucionalistas respetables que dicen, no, tienen que irse todos. La decisión se va a tener que tomar pensando en país, que es lo más adecuado en el momento oportuno para poderle dar estabilidad. Ahora, si es que tendría que convocarse a elecciones generales, tampoco, irse los dos poderes, tampoco no tendría por qué el país quedar en un desorden o caos, porque hay una comisión permanente que sigue funcionando. Conforme, muy amable, doctora Emi Vilches, por su participación en la entrevista. Esperemos, como se dice, con esa ilusión que abriga esa esperanza de que el Parlamento pueda recapacitar, pueda resarcir estos comportamientos que ha mostrado y podamos tener con la confianza en los parlamentarios que haya ese cambio que todos queremos en bien de la estabilidad, de la gobernabilidad y el desarrollo del país. Muy amable, doctor Emi Vilches, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy siempre llana para que podamos conversar y solo el llamado a los ciudadanos, ¿no? Que tenemos que aprender a ser responsables al momento de elegir, porque esto también tenemos que asumir nuestra cuota de participación en esta inestabilidad. Gracias. Así es, muy amable, gracias. Vamos a ir a una pausa, 12:17 de la tarde y regresamos con más en la entrevista por IDU Pau Televisión.